Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Hoy vamos a hablar de un tema del que me preguntáis algunos de vosotros por email y que me parece fascinante por las consecuencias que podría tener en la vida de nuestro pequeño gran planeta azul. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Es decir, ¿qué pasaría si dejara de rotar sobre sí misma, parándose en seco y de repente? En este videoprograma estudiaremos el escenario apocalíptico que ocurriría en la Tierra si ésta se detuviera de pronto, y es que tanto si la Tierra dejara de dar vueltas sobre su eje de forma progresiva como si se parara en seco en su infinito deslizamiento cósmico alrededor del Sol, el culpable de los cataclismos que se desatarían por toda la superficie terrestre de nuestro planeta sería el mismo, la inercia, la tendencia que tienen las cosas que están en movimiento a seguir moviéndose a menos que una fuerza actúe sobre ellas. Esta es la misma fuerza que resulta mortífera, por ejemplo, en los accidentes de tráfico. Un vehículo se detiene en seco cuando impacta contra algo, pero sus ocupantes no notan el frenazo al instante y siguen moviéndose unos segundos respecto al suelo a la misma velocidad que llevaba el coche. Menos mal que alguien decidió inventar los cinturones de seguridad, podríamos decir, porque estos no solo impiden que nos demos un trompazo impresionante contra el salpicadero de nuestro vehículo, sino que además ofrecen un poco de resistencia para que nuestro cuerpo tenga más espacio para frenar y así reducir la fuerza G a la que nos vemos sometidos. En el escenario que planteamos hoy, vivir sobre la superficie terrestre de nuestro planeta equivaldría al mismo fundamento científico. Imaginemos que viajamos sobre un gigantesco coche esférico con asientos repartidos por toda su superficie que se mueve a toda mecha alrededor de sí mismo y del Sol. Teniendo esto en cuenta, hay que evaluar dónde estaríamos mejor si de repente nuestro mundo se parara en seco. El mejor lugar para ello sería el Polo Norte o el Polo Sur, ya que el suelo bajo nuestros pies se mueve alrededor del eje de la Tierra a una velocidad distinta según el punto de la superficie en donde nos encontremos. Y allí, en el Polo Norte, estaríamos rotando a una velocidad infinitesimal. Allí arriba, bien, pero por ejemplo en el Ecuador, en una zona en donde el perímetro de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, si estuviésemos ahora mismo allí, en esa superficie ecuatorial, nos moveríamos a unos 1.667 kilómetros por hora. Esta velocidad se reduce a medida que nos alejamos del Ecuador porque cada punto de la superficie traza un círculo cada vez más pequeño alrededor del eje de la Tierra cuanto más cerca de los polos se encuentra. Por tanto, en los polos geográficos, por el contrario, no nos moveríamos en absoluto porque lo único que pasaría si la Tierra se detuviese es dar vueltas sobre nosotros mismos como una peonza, pero muy lenta, solamente una vez al día. Para que se hagan una idea, ahora mismo aquí en Madrid, en mi pequeña casa, estoy haciendo este videoprograma rotando a una velocidad de 1256 kilómetros por hora. A toda leche voy surcando el cosmos, igual que ustedes. Y es que si el planeta dejara de rotar súbitamente, experimentaríamos algo similar a lo que ocurre en un accidente de tráfico. La superficie se pararía en seco, pero nosotros seguiríamos moviéndonos a la misma velocidad que el suelo. Es decir, aquí el señor Vicente Fuentes saldría despedido en el barrio del Pilar de Madrid a 1256 kilómetros por hora. Esto sería mucho más brutal que un accidente de tráfico porque, claro, los seres humanos no somos los únicos pasajeros de este vehículo que es la Tierra. También nos acompañan en nuestro viaje el resto de seres vivos, la atmósfera, los océanos, los edificios, las calles y también las montañas. Así pues, la gente, los animales, las piedras, los vehículos y todo aquello que no esté
anclado firmemente al suelo, saldrá despedido en una trayectoria tangencial a la curvatura del planeta y todo se verá propulsado en un instante hasta velocidad a la que se mueve el suelo bajo sus pies. Es decir, camiones, personas, semáforos, toboganes, alcantarillas, algún perrillo por ahí, mi gata Kirby, todo se movería a 1200 km por hora en una tormenta de objetos que arrasaría todo a su paso. El ecuador terrestre se llevaría la peor parte porque allí todo se desplaza, como decíamos, a 1667 km por hora, es decir, 463 metros por segundo, siendo esta la franja de la superficie que se movería a mayor velocidad si la Tierra se detuviera en seco. Y la mejor parte, como decíamos, sería el polo norte o el polo sur, en donde quizá viésemos de lejos cientos de objetos volando por los aires desde la lejanía. Pero eso no es todo. Si tenemos en cuenta que la velocidad del sonido es de 1234 km por hora, es decir, 343 metros por segundo, hay un serio problema para que, claro, cualquiera que viva en la zona pintada de rojo del mapa que están viendo en las pantallas, pues en esas dos líneas discontinuas tenga que preocuparse, porque todo lo que no esté agarrado firmemente en el suelo, en esa franja roja del planeta, saldrá despedido horizontalmente a velocidades mayores a las del sonido, provocando solo con el impacto del aire y antes de ponernos a volar por los aires, desgarros en tendones, huesos rotos e hinchazón extrema en los músculos de la cara, amén de huesos dislocados y una capacidad pulmonar seriamente comprometida. Así que así empezaríamos nuestro viaje hacia el caos a 1200 km por hora hacia adelante, hechos un auténtico Cristo, flotando hacia el dolor las estructuras de las cosas que si estuviesen bien ancladas, como los edificios, o podríamos decir las montañas, sufrirían esfuerzos de torsión tan intensos que se romperían en millones de pedazos y sus escombros también terminarían surcando los cielos a velocidades tremendas, destruyendo por supuesto todo lo que se encontrasen a su paso. Nuestros edificios serían lluvias de meteoritos horizontales y en el aire nos cruzaríamos con coches que se irían abollando por el efecto de la fuerza G sobre el metal. Un auténtico viaje el que nos esperaría, un último viaje, mejor dicho, pero eso sí, totalmente fascinante. ¿Qué podríamos hacer para escapar de esto? Pues realmente nada, no podríamos hacer nada, pero como consuelo nos queda que al menos no acabaríamos siendo eyectados hacia el espacio, porque para escapar del campo gravitatorio terrestre, cualquier objeto necesita viajar a una velocidad de 40.000 km por hora, es decir, 11 km por segundo. Y por suerte, ni siquiera la velocidad máxima en el ecuador de 463 metros por segundo puede propulsar a la gente a una velocidad que se acerque a esa cifra. Por tanto, aunque con toda seguridad la aceleración instantánea y el impacto contra el aire a velocidades supersónicas nos dejaría en las últimas, en nuestro último viaje despedidos por los aires, al menos nuestros cuerpos no serían catapultados hacia el cosmos, en donde, por cierto, si hubiésemos sobrevivido, nos congelaríamos en cuestión de segundos. Por muy brutal que esto nos pueda parecer, lo de salir disparados horizontalmente a la velocidad del sonido, entre un espanto, como decíamos, de escombros, con el único fin, por supuesto, de espachurrarnos contra algo, este escenario nos depara visiones apocalípticas de lo más tremendas, ya que la atmósfera también da vueltas alrededor de la Tierra a la misma velocidad que la superficie, o al menos así lo hacen las capas más cercanas al suelo. Esto quiere decir que si la rotación del planeta se detuviera de golpe, la atmósfera seguiría moviéndose a la velocidad que le corresponde por su localización geográfica y vientos supersónicos arrasarían la superficie de África, de América del Sur, de América Central, de Australia, así como del Medio Oriente, el sureste asiático y el sur de Europa. España, por supuesto, no se libraría. En gran parte del viejo continente, en Rusia, en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, las ráfagas de viento no superarían la velocidad del sonido, pero en muchos de estos lugares seguirían soplando tempestades con velocidades varias veces superiores a las de los huracanes de
categoría 5 que desarrollarían vientos de más de 252 kilómetros por hora. Estas corrientes arrancarían del suelo cualquier cosa que no hubiese salido ya despedida durante el parón del planeta, con lo que todo quedaría hecho un yermo digno del mismísimo universo de Fallout o de cualquier película de Mad Max. Además, las ráfagas de aire someterían al paisaje a un nivel de erosión sin precedentes, despojarían los bosques cuyos árboles probablemente estarían volando por los aires con nosotros antes del espachurre final, pues los arrancarían de la capa de la tierra que los sostiene, y además se levantaría la arena de los desiertos provocando tormentas con un potencial abrasivo y erosivo tremendo, algo que podría desfigurar fácilmente accidentes geográficos como los acantilados y que, pues haría que cualquier tipo de desfiladero se fuera a pique, derrumbándose y provocando tremendas grietas en el subsuelo. Un planeta que prácticamente se estaría partiendo a cachitos, pero aún hay más brutalidad si la Tierra de repente se parase, porque, como explica el experto Randall Munroe, el viento supersónico atomizaría la superficie del océano y durante un rato el mar dejaría de tener una superficie definida para estar cubierto por una especie de neblina turbulenta. Gran parte del mar se evaporaría súbitamente en ese momento y los tornados de agua se verían en los horizontes de la Tierra, levantándose con la altura de decenas de rascacielos. Y hablando de agua, los océanos también se mueven a la misma velocidad que la superficie terrestre, así que si el planeta deja de rotar, el agua seguirá desplazándose. Esto significa que el mar penetrará tierra adentro a la misma velocidad que el punto de la superficie sobre el que se encuentra, creando inmensos tsunamis supersónicos por todo el mundo. El océano se abalanzaría sobre todas las costas que estén rodeadas de mar por el oeste, arrasando todo lo que encontraran a su paso. Así que si aún hay gente volando por los aires en ese momento, estas observarían cómo unas inmensas olas de cientos de metros asolarían las montañas más altas del planeta. En las costas que se encuentran al este, el agua se retiraría destruyendo kilómetros de suelo marino, y si a estas alturas algo quedase en pie en alguna zona costera, el mar se encargaría de borrarlo del mapa por completo. Además de todo esto, el parón de la rotación tendría otro efecto curiosísimo sobre los océanos, porque sin la fuerza centrífuga que ayuda a mantener el agua alrededor de los trópicos, el agua de los océanos migraría hacia los polos. De hecho, los científicos del mundo y los gobiernos contemplan este posible escenario por el acercamiento de algún tipo de masa espacial tan grande como para que se alterase el magnetismo de la Tierra a niveles inauditos. Y es que en un informe del experto Whittle Freyshek del Instituto de Investigación Medioambiental de los Estados Unidos, se calculó que el mapa del mundo quedaría remodelado de esta manera. Toda Europa, menos España, Italia y Grecia, quedarían anegadas bajo las aguas, al igual que Canadá, el sur de Argentina y parte de Mongolia. Por el contrario, nuevas tierras emergerían de las dorsales atlánticas, sobre todo en la zona de Australia, en el centro del Pacífico, frente a las costas de Brasil, y una nueva y vasta región aparecería en la zona de Centroamérica. En México emergerían cientos de nuevas islas, mientras que la India vería incrementada su superficie en casi un 50%. Pero hay algo aún más curioso, porque en la historia de las antiguas civilizaciones se hacen menciones a lo que serían procesos de destrucción similares a las que os estoy explicando en este videoprograma. Claro, civilizaciones quizá herederas de pueblos que pudieron ver los cielos de la Tierra hace cientos de miles o incluso millones de años. Existe de hecho una anécdota en la Biblia que habla de cómo en medio de una batalla el bueno de Josué pidió a Dios que detuviera el sol en el cielo para que su ejército pudiera destruir a sus enemigos. Y vaya usted, mire usted por dónde, pues Dios le hizo caso, teniendo tiempo como tenía entre destrucciones de ciudades como las de Sodoma y Gomorra, o dejar ciego al bueno del santo Job tras hacerle 1000 perrerías. Pues Dios de repente detiene el sol, pero claro,
esto de ser así es fascinante porque el Sol solo podría quedarse quieto en el cielo si la rotación de la Tierra se detuviera por completo. Así que quizá aquel ejército efectivamente quedó destruido por todo el cataclismo que produciría que la Tierra dejara de girar. Quizá aquello ocurrió en un momento de la historia que ha quedado en el folclore, quizá de antiguas humanidades, que ha sido recogido en la Biblia. Y claro, el gran misterio sería saber cómo Josué, o el personaje, la persona, pues el hombre que estaría detrás de este nombre, pues habría sobrevivido a todo este cataclismo. Y esto es increíble porque ese hecho solo sería posible si hubiese visto todo esto desde el espacio. En este contexto también tenemos unas sorprendentes revelaciones del siempre fascinante pueblo de los indios Hopi, quienes hablan desde hace cientos de generaciones de sus ancestros, los Kachinas, descendientes de antediluvianos pueblos venidos de las estrellas, en una tradición que conecta indefectiblemente con la de los antiguos sumerios. Estos Kachinas, según la tradición, eran temidos por este pueblo de los indios Hopi, estos indios nativos norteamericanos, que por cierto no tuvieron ningún contacto con los europeos o los asiáticos, y en su tradición aparecen diferentes eras que habrían sido predichas por estos maestros, en donde se hace una asombrosa mención a la parada del eje de la Tierra en tiempos venideros. Una estrella azul aparecería en nuestros cielos, y esto ya lo indicábamos en el anterior videoprograma sobre qué pasaría si desaparecieran las abejas. Pues una estrella azul aparecería en nuestros cielos indicando el final de la era del cuarto mundo, del cuarto hombre, la cuarta humanidad, en el tiempo en el que literalmente el ser humano traiga trozos de la luna, haya telarañas en el cielo, posiblemente haciendo alusión al fenómeno de los chemtrails, y crucen nuestros caminos serpientes de hierro, a través de los cuales nos comunicaremos y viajaremos, posiblemente haciendo referencia a las líneas telefónicas de internet, a los coches y a los ferrocarriles. Bueno, pues en esa época futura, que quizá no sea tan lejana en el tiempo como podamos creer, según los Hopi, una estrella azul aparecerá en el cielo, y en esos días finales aparecerán los dos hermanos que ayudaron a crear este mundo en el tiempo de su nacimiento. Sus nombres, Pogangoya y Palonguangoya. Son nombres bastante raros. Voy a decir el segundo por segunda vez porque es bastante difícil. Palongawoya, efectivamente. Y claro, estos nombres, estos dos hermanos, hacen posiblemente la misma referencia a Enki y a Enlil de la cultura mesopotámica con respecto a esos dioses creadores de la humanidad. En esos días esa estrella azul brillará en los cielos y los dos hermanos devolverán a la Tierra su rotación natural, la cual sería, según los indios Hopi, el sentido inverso a las agujas del reloj, y por lo cual se produciría, de ser drástico ese cambio, las asombrosas consecuencias que hemos visto anteriormente por la parada drástica de la Tierra. Esto es muy interesante porque casi todas las culturas nativas de América poseen antiguas profecías que nos hablan de su interacción con los amigos o los creadores venidos de las estrellas, y su llegada en el futuro, tras haber estado ya en tiempos ancestrales entre nosotros, las habían dejado plasmadas en jeroglíficos y en petroglifos sobre piedra. Algunos de los ancianos Hopi exponen que este proceso es largo en el tiempo y que esa estrella azul pudo haberse visto ya cuando el cometa Shoemaker-Levy impactó contra Júpiter en los años 90, incendiando la atmósfera del planeta y produciendo un resplandor que, según ciertas condiciones espectrales, apareció como una gran masa azul en el cielo. Otros dicen que esa estrella azul aún no ha llegado y que cuando lo haga, esos dos hermanos se harán corpóreos y visitarán los poblados y las gentes de la Tierra. Otros científicos exponen que solo la llegada de un planeta similar al famoso
famoso planeta X, un cuerpo inmenso, o incluso el fenómeno recientemente descubierto de la posibilidad de una emisión natural de algo conocido como superonda energética desde el centro de la Vía Láctea, serían capaces por sí mismos de alterar los campos magnéticos terrestres hasta el punto de detener la rotación de forma súbita en nuestro mundo. Pues claro, como llegue la onda esta, pues podríamos decir casi como chascarrillo que nos ponemos a volar todos por la arboleda, y es que podríamos decir que esto pues sería así. El aspecto intrigante en todo caso de este fenómeno de la superonda es que estas ondas cósmicas viajan por el espacio a la velocidad de la luz y por lo tanto no habría ningún aviso. Un día todo estaría bien y al día siguiente se desataría el caos y todo volaría por los aires en menos de lo que canta un gallo. Eso sí, al ser una naturaleza oscilatoria, comenzarían a llegar primero unas pequeñas réplicas que pararían el funcionamiento de los satélites, afectando a los teléfonos móviles y a internet, y luego vendría el caos en forma de maremotos, huracanes, tifones, tormentas de arena y sobre todo objetos y masas de todo tipo desplazándose en un espectáculo dantesco por los aires. Para Paul Laviolette, autor del libro La Génesis del Cosmos, la última superonda que llegó a la Tierra hace millones de años arrasó el 95% de la vida animal de la Tierra, siendo este, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes jamás ocurridos en la historia de la Tierra. En este sentido, y sea como sea, los Hopi son muy claros según su tradición al respecto de la carga que deberá soportar la raza humana durante el tiempo de catástrofe que vendrá en esa época en donde la Tierra dejará de girar. Quién sabe si para hacerlo en sentido contrario, amaneciendo por tanto desde el oeste y atardeciendo por el este. La cuarta era del hombre vendría caracterizada, según esta tradición, por tres grandes conmociones previas a la entrada de esa gran estrella azul en el firmamento, que muchos han identificado como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y un tercer evento que aún aguardaría en los extraños designios del destino de la humanidad. Este tercer cataclismo además sería atmosférico según los Hopi, viniendo directamente del cielo, ya que en su tradición se recogen exactamente las palabras un mundo fuera de balance. Si es a nivel magnético, solo, y digo solo porque también sería catastrófico, cambiarían los polos magnéticos de la Tierra, pero si fuese a nivel rotacional, y cito la frase de la tradición de los indios Hopi, los océanos podrían unir sus manos y encontrarse con el cielo. Los efectos serían similares a un escenario tal y como ocurriría con una parada forzada de la rotación de nuestro viejo planeta azul. Como decíamos, solo un cuerpo inmenso, quizá ese planeta Hercolubus, ese planeta X que tanto se menciona en la mitología sumeria, sería capaz de realizar tal parón cósmico por la producción de inmensos terremotos que desviasen a la Tierra en su eje y cambiasen su velocidad de rotación. A día de hoy todo esto es ciencia, eso sí, con posibilidades remotas, pero resulta de lo más curioso estudiar las similaridades de culturas que sin poder conocerse hablan de los mismos protagonistas de la historia, unos protagonistas que en un futuro y en base a una tradición de estos pueblos volverán, y si lo hacen a bordo de esa estrella azul, mejor será que nos anclemos todos en el Polo Norte para no salir disparados por los aires entre semáforos, autobuses, gatos como mi gata Kirby y edificios hechos trocitos. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, bueno, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Con asientos repartidos por toda su superficie que se mueve a toda mecha alrededor de sí mismo y del Sol. Teniendo esto en cuenta, hay que evaluar dónde estaríamos mejor si de repente nuestro mundo se parara en seco. El mejor lugar para ello sería el Polo Norte o el Polo Sur, ya que el suelo bajo nuestros pies se mueve alrededor del eje de la Tierra a una velocidad distinta según el punto de la superficie en donde nos encontremos. Y allí, en el Polo Norte, estaríamos rotando
avanzando a una velocidad infinitesimal. Allí arriba, bien, pero por ejemplo, en el Ecuador, en una zona en donde el perímetro de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, nazo al instante y siguen moviéndose unos segundos respecto al suelo a la misma velocidad que llevaba el coche. Menos mal que alguien decidió inventar los cinturones de seguridad, podríamos decir, porque estos no solo impiden que nos demos un trompazo impresionante contra el salpicadero de nuestro vehículo, sino que además ofrecen un poco de resistencia para que nuestro cuerpo tenga más espacio para frenar y así reducir la fuerza G a la que nos vemos sometidos. En el escenario que planteamos hoy, vivir sobre la superficie terrestre de nuestro planeta equivaldría al mismo fundamento científico. Imaginemos que viajamos sobre un gigantesco coche esférico. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Hoy vamos a hablar de un tema del que me preguntáis algunos de vosotros por email y que me parece fascinante por las consecuencias que podría tener en la vida de nuestro pequeño gran planeta azul. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? Es decir, ¿qué pasaría si dejara de rotar sobre sí misma, parándose en seco y de repente? En este videoprograma estudiaremos el escenario apocalíptico que ocurriría en la Tierra si estuviésemos ahora mismo allí, en esa superficie ecuatorial, nos moveríamos a unos 1667 kilómetros por hora. Esta velocidad se reduce a medida que nos alejamos del Ecuador porque cada punto de la superficie traza un círculo cada vez más pequeño alrededor del eje de la Tierra cuanto más cerca de los polos se encuentra. Por tanto, en los polos geográficos, por el contrario, no nos moveríamos en absoluto porque lo único que pasaría si la Tierra se detuviese es dar vueltas sobre nosotros mismos como una peonza, pero muy lenta, solamente una vez al día. Para que se hagan una idea, ahora mismo aquí en Madrid se detuviera de pronto, y es que tanto si la Tierra dejara de dar vueltas sobre su eje de forma progresiva como si se parara en seco en su infinito deslizamiento cósmico alrededor del Sol, el culpable de los cataclismos que se desatarían por toda la superficie terrestre de nuestro planeta sería el mismo, la inercia, la tendencia que tienen las cosas que están en movimiento a seguir moviéndose a menos que una fuerza actúe sobre ellas. Esta es la misma fuerza que resulta mortífera, por ejemplo, en los accidentes de tráfico. Un vehículo se detiene en seco cuando impacta contra algo, pero sus ocupantes no notan el fenómeno